La empresa se llama Bicontinental, somos una fábrica de calzado deportivo de las más importantes del país. Mi nombre es Matías, yo soy el gerente administrativo. Acá está Fernando, nuestro gerente de recursos humanos. Ignacio, nuestro asesor en desarrollo humano, y Jess Ivana, analista en recursos humanos. Básicamente ellos componen todo el equipo de recursos humanos junto con dos personas más que manejan todas las relaciones de la empresa. Perfecto, bueno, agradecerle su participación para este módulo de atención a empleadores y de intermediación laboral. Son una empresa que ha trabajado con oficinas de empleo, con agencia territorial, con programas específicos del ministerio, y en relación a esa experiencia que tienen con las oficinas y esa interacción, ¿qué fortalezas, para decirlo de esa manera, pudieron evidenciar en ese vínculo? Digo, ¿cuáles serían los puntos fuertes que ustedes pudieron ver de los servicios que brinda la oficina y también el acompañamiento de la agencia? ¿Y cuáles serían esas áreas que desde el punto de vista de ustedes como empresa sería deseable, ¿no? que las oficinas y la agencia territorial específicamente tendrían que profundizar, tendrían que trabajar más hondamente, áreas que quizás todavía no están desarrolladas desde su punto de vista? Un poco la mirada de ustedes de esa experiencia. Yo te voy a hablar de las fortalezas y, bueno, Nacho y Ivana, Fernando, de lo que para nosotros deberían potenciar. O sea, yo como fortaleza lo que noté es una gran disposición por parte de todo el personal, una atención las 24 horas, te diría, siempre a disposición, mucha agilidad y respuestas inmediatas. O sea, el servicio, la verdad, que con nosotros fue excelente y de primera. Esa es la gran fortaleza que veo. O sea, siempre estuvieron a disposición y con mucha buena voluntad. Y bueno, después los aspectos que nosotros consideramos que se podrían rever de las oficinas de empleo y de las agencias territoriales, Nacho le va a comentar. Sí, buen día. Los saludo. Ahora, lo que nosotros pensábamos cuando nos preparábamos esta reunión respecto al servicio que brinda la oficina de empleo, es lo que nosotros nos encontramos muchas veces acá como un problema, es, digamos, la preparación de las personas para formar parte de una industria manufacturera. Hay como un bache, como un salto respecto a hábitos, a conductas, a paradigmas, que por ahí chocan con lo que es la realidad de la industria manufacturera, por lo menos en lo nuestro que es calzado. No es una cuestión tanto de aptitudes o habilidades, porque en realidad es un trabajo donde se forma la gente, no es un trabajo complejo. Nosotros, de hecho, tenemos un sector que se llama la escuelita, ¿no? Donde la gente se va formando en diferentes procesos de lo que es el ensamble. Pero hay cuestiones que tienen que ver con hábitos, por ahí, con valores, con cuestiones que a veces chocan con la realidad del trabajo. Por ahí, hace muchos años, los jóvenes nacían en familias que su padre o su madre formaban parte de lo que se llama manufacturera, y había hábitos que ya estaban incorporados. Eso se fue perdiendo, ¿no? Se sintió formal, y bueno, por ahí se nos crean problemas en esas cuestiones, y pensábamos que el aporte de las oficinas de empleo, que son, digamos, un enlace más que nada para sumar gente al mercado de trabajo formal, puede ahí influir o trabajar en combinación con las empresas para salvar ese gap, esa distancia que hay entre el deseo de trabajar y después la realidad del trabajo, ¿no? Claro. No sé si se entiende. Sí. Y digo, ese sería el proceso, digamos, inicial. Estamos en ese proceso de preselección, de entrevista, de identificación de perfiles. Ahora, respecto a las acciones posteriores, nosotros siempre decimos que a veces las oficinas piensan que
el proceso se termina, se produce la intermediación y a veces hay un desfasaje ahí porque para los empleadores es cuando el proceso en realidad se inicia, no es que finaliza, porque hay todo un proceso de seguimiento, de acompañamiento. Digo, en esas acciones, en su experiencia personal, la oficina de empleo post intermediación, post logro de que esa persona ingrese, digo, es un trayecto que la oficina y la agencia territorial ha trabajado con ustedes o que también debería ser un acompañamiento a profundizar con otras herramientas de una manera distinta. ¿Qué pudieron ver ustedes? Yo creo que sería interesante, digamos, que las empresas puedan darle retroalimentación de lo que va ocurriendo, el seguimiento, digamos, de esos postulantes que ingresaron, para poder ir mejorando la función de reclutamiento o de formación de las oficinas de empleo. Digamos. Si se da esa interacción, ese flujo de comunicación, por supuesto que es enriquecedor, creo, para ambas partes. Pero el tema a tener en cuenta es lo que hablaba Nacho al principio. O sea, las personas que más incorporando es como que no tienen hábitos horarios. O sea, básicamente el trabajo que llevan un horario, dicen horarios, les estudian esas cuestiones que hay que trabajar antes que la persona y después respecto del clima, o sea, lo que nosotros tenemos la sección que hace el tema de la gente, solamente que se van a la y lo mirás más para atrás, desde que la persona va a trabajar en la entrevista, se va a ver que hay en la entrevista, se va a ver que la persona en la entrevista que va a seleccionada, y no se presentaba personas internacionales, estaba la persona que había en la entrevista que va a seleccionada, se presentaba exámenes internacionales y no se presentaba el primer día de trabajo. Esto para reforzar la primera parte de lo que dicen. Y todo eso proceso y la estrategia de empleo, la empresa y el conocimiento de esas problemáticas que sufrimos los empleadores en el día de hoy. ¿Y cómo, digamos, cuál fue el vínculo? Porque esto se lo pueden preguntar muchas oficinas. ¿Cómo llegaron a una oficina de empleo? A una agencia territorial. ¿Cuál fue el vínculo, digo, por un boca a boca, por una relación institucional con otro ministerio? Digo, ¿cuál fue el vínculo? No, básicamente es una relación institucional. O sea, nosotros estábamos buscando que iniciamos actividades de trabajo que estuvo cerrada 2 o 3 años. Iniciamos operaciones en el 2021 y nosotros traemos la existencia de todos los planes de empleo que tiene el gobierno, que queremos utilizar los mismos para relanzar la empresa. Porque nosotros arrancábamos que había diferencias múltiples y había nada. Te hago una consulta, Matías. ¿La dotación más o menos de la empresa cuál es? Y nosotros estamos ahora en la situación contraria. ¿Y más o menos cuántas personas incorporaron o trabajan en la empresa a través de programas del ministerio, por ejemplo? Más o menos 200 personas. 200, un poco más de 200. Y digo, dejando un poquito de lado esta relación con las oficinas y con los programas y yendo más a puertas adentro, ¿no? De ustedes como empresa. Ya algo un poco nos decía Nacho, esta cuestión de la importancia de esta suerte, ¿no? De habilidades blandas, de prepararse para el trabajo, cumplir ciertos horarios, poder meterse en una organización. Ahora, ¿cuáles son las cosas que principalmente ustedes ven como área de recursos humanos desde la empresa al momento que enfrentan una entrevista de preselección de un postulante? ¿Qué cosas ustedes con el ojo de empleador, ¿sí?, ponen eje cuando hacen esas acciones de preselección? Previas a la entrevista. No, en la entrevista, digo, tuviéramos que descorrer el velo, ¿no? Para las empresas, para las oficinas de empleo y decirle, mira, las empresas, cuando alguien se sienta enfrente, miran esto, por lo menos en esta experiencia, miran estas cosas. Bueno, sí, nosotros hacemos principalmente hincapié en la disciplina, de lo que estábamos hablando anteriormente, de ver las posibilidades, de buscar a ver si podemos encontrar a ver si son disciplinados, el compromiso, esas como que son
el trabajo en equipo, porque bueno, es un trabajo principalmente que se necesita mucho eso, así que también hacemos mucho hincapié en el trabajo en equipo. No recuerdo si hay alguna característica que por ahí hacemos mucho hincapié. Sí, sí, básicamente le prestamos, nosotros dividimos la selección en 2 etapas. Primero hacemos una visita guiada a la fábrica, digamos, ¿sí? Que también nos acompaña el jefe de planta, en grupos de 3, 4 personas, para que vean el trabajo, recorran, entiendan de qué se trata, pueden hacer las preguntas que quieran. Y después hacemos un juego grupal, ¿sí? Esa es la primera etapa. Y lo que ponemos mucho hincapié, que nos ha dado buenos resultados cuando empezamos, por eso ya hablaba de compromiso, el interés de la persona en esa instancia, en esos estímulos que le vamos a presentar. Si realmente se está interesada, curiosa, que pregunta, que se compromete con la actividad, eso para nosotros es como una señal positiva, importante. Bueno, más allá también, obviamente, de que lleguen horario de entrevista, de que tengan una actitud y un comportamiento adecuado a esa instancia, ¿sí? Y eso en general, después, el feedback que recibimos de los supervisores es positivo en la adaptación al desafío que implica para ellos después el trabajo. Perfecto. Y si tuviéramos que hacer algo así más amplio, teniendo en cuenta ¿cuáles son los principales cambios, digo, en la forma de trabajo? Ustedes desde una industria manufacturera ven las formas de trabajo, en las habilidades que se solicitan, en la forma de producción, que impactan y que van impactando en la forma en que ustedes buscan y seleccionan personal. Entonces, digo, como estrategias de anticiparnos, ¿no? Ir diciéndole a las oficinas en este caso, bueno, los cambios operan de esta manera y estamos empezando a pedir y a ver, ¿sí? Que empezamos a necesitar estas cosas que quizás antes no eran tan visibles que las necesitábamos o las necesitamos de otra forma. ¿Qué cambios o qué lógicas de trabajo se están modificando y que impactan en ese proceso de selección que ustedes realizan? Bueno, nosotros como somos una empresa ensambladora, tenemos continuamente cambios de criterios. Así que una de las cosas principales que tenemos que buscar es esta posibilidad de adaptabilidad a esos cambios, ¿sí? Porque continuamente se están cambiando, entonces se tienen que adaptar a ese proceso. Muchas veces cuesta eso. Por ejemplo, esa es una de las características principales, además del compromiso y la disciplina que veníamos hablando, que es continuo. Y si tuvieran, digo, en este círculo que empezamos por su experiencia con las oficinas, descorrimos un poco el velo de qué pasa dentro desde su mirada. Si ustedes en esa devolución que nos están, en ese sentido, cuando vean este video, más de 600 oficinas de empleo nos van a ver, si ustedes tuvieran que aconsejar a estas oficinas de empleo respecto a qué 3, 4 cosas las oficinas de empleo se deben fijar, deben trabajar previo, ¿sí? En el armado previo de ese perfil, de esa orientación, antes de mandar a un postulante a una entrevista de preselección. ¿Qué 3 o 4 cosas ustedes harían hincapié? Yo creo que un poco lo que nosotros tratamos de hacer hincapié acá, el interés del postulante, la buena predisposición cuando uno lo llama, el cumplir con los requerimientos y los pedidos en tiempo y forma. La seriedad, muchas veces Bueno, sí, la seriedad. También nosotros hacemos mucho hincapié a ver, por ahí es algo que no es tan fácil de observar, pero que la persona tenga interés, que uno perciba una cuestión de honestidad, de transparencia, también le damos mucho valor. Pero básicamente, en nuestra experiencia, cuando uno ve interés y ve
compromiso y ve que la persona va acompañando el proceso, los horarios que uno lo cita. Bueno, después cuando viene la etapa de los preocupacionales, en concurrir a los horarios, en general, después eso termina, digamos, siendo exitoso en inserción. ¿Y ustedes tienen como requisito excluyente, por ejemplo, que tenga experiencia en el puesto de trabajo, que haya tenido experiencia, o que haya tenido alguna formación específica? ¿O ustedes básicamente habéis comentado que tenían como una escuelita, le dan importancia a que puedan aprender también ese puesto en el lugar de trabajo, con el acompañamiento de los supervisores y los trabajadores y las trabajadoras de la empresa? Sí, en cuanto a habilidades, acá la clave es una cuestión de actitud. Después todo se aprende. No hay secreto, no hay algo que vos digas, necesitas una competencia específica. Es una cuestión de ganas, compromiso, como actitud. O sea, avanzado que el año se le ve su trabajo. Mano de obra intensiva. Es un trabajo bastante sencillo. O sea, la cuestión acá es la actitud y las ganas. Y obviamente la disciplina. O sea, todo lo que nos tratamos, creo que es una representación importante de las normas. Normas de convivencia básicas, ¿no? Ahora lo van a implementar porque creo que como el tuyo, aprender el trabajo, es como que no terminan de abandonar mucho de escuelas secundarias y escuelas normales. Y ahí para allá Este punto tal vez podría ir atado a lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, ¿no? El tema del feedback. Sí, la posibilidad de decir, bueno, porque nosotros al margen de que tenemos un poco más de 200 personas, entraron muchos más a través del programa, ¿sí? Y también en esta cuestión cultural actual, ¿sí? de los chicos jóvenes y estos cambios que tal vez ellos están más dispuestos a hacer que lo que éramos nosotros, que tal vez nosotros cuando arrancamos a trabajar dijimos, bueno, ahora que encuentro un trabajo me quedo, aprendo, bueno, pero los chicos tal vez son un poquito más volátiles, entonces la posibilidad de entrar en contacto con las agencias, de tener un feedback en cuanto al desempeño que tuvo alguno de los postulantes, cuál fue la visión que tuvimos nosotros, ir agregándolo a una especie de, no sé, de base que tengan las agencias de cada uno de los postulantes, cosa que se pueda ir armando una buena base informativa para todas las empresas que somos usuarias de las agencias, ¿no? Y continuando un poco justo con este punto que vos manifestabas, y ahora viendo desde el lado de no solo que las oficinas pueden aportarle en el proceso de selección a las empresas, sino ustedes del lado empleador, ¿qué cosas individualmente las empresas o a través de sus federaciones o cámaras que las nuclean pueden aportar en términos de información, mejora del proceso de calificación laboral a través de formación profesional o mismo procesos de inserción laboral? ¿Qué cosas los empleadores podrían, ¿sí? Ya lo hacen, pero podrían hacer quizás de forma más sistemática o más profunda, aportar, ¿sí?, a lo que es la red de servicios de empleo para mejorar tanto en formación profesional como en inserción laboral? ¿Cuál podría ser el aporte? Antes que nada, les aviso que se nos acaba de cortar la luz, así que si tenemos algún problema con la conexión, Bueno. No, mirá, nosotros en realidad lo que hemos estado hablando, que en sí tratamos de hacerlo como es una empresa donde hemos tenido muchísimo movimiento de gente en los 17 años que hace que existe, generalmente lo que es el proceso de selección, entrevista y demás, está bastante estandarizado, ¿sí? Entonces, lo que hemos charlado es la posibilidad de decir que estaría bueno que a nivel general en todas las agencias del país se maneje cierta estandarización en cuanto a la información que pueda brindarnos la agencia a nosotros o nosotros a las agencias, en cuanto a que todos manejemos un mismo formato para poder hacer
más fácil la comparación entre candidatos y la preselección entre candidatos. O sea que ya en el momento en que la agencia nos dice, bueno, tenemos estos postulantes para ustedes, realmente, bueno, obvio que es un trabajo que va a llevar un tiempo, ¿no? Pero que de a poco se vaya limpiando esa base y haciendo más efectiva o eficiente todo este proceso y más rápido. O sea, nosotros lo que tuvimos es esto que comentaba Matías hace un rato. Tuvimos casos de gente que hasta vino a la inducción, que la inducción generalmente se da el día anterior al comienzo del trabajo, y al día siguiente no se presentaron a trabajar. Entonces, bueno, este tipo de información que creemos que es muy importante y definitoria incluso, me parece que sería buenísimo que se haga un contacto entre agencias y empresas. Bueno, yo siempre tuve una idea de tener una especie de gnosis laboral, ¿no? Donde haya una enorme base de datos que haga más eficiente todo este tema de búsqueda y selección. Pero me parece que esta cuestión entre la comunicación entre las agencias y las empresas tendría que de alguna forma estandarizarse para hacerse más piola, para decir. Perfecto. Tenemos una consulta. No sé si ustedes quieren agregar algo que les haya quedado ahí en el tintero, en el ida y vuelta, si no nos queremos sacar más tiempo o más con la luz, ahí con la luz cortada, agradeciéndole frente a cualquier inclemencia, lo sostenemos, así que, bueno, nada, agradecerles para los trabajadores y trabajadoras de oficina, va a ser muy útil y fructífero escuchar de primera mano la experiencia y el punto de vista de ustedes, así que agradecerles nuevamente la predisposición. Bueno, creo que de parte nuestra ya está todo muy claro y expusimos todo lo que pensábamos y muchas gracias por considerar lo que nosotros opinamos y por recabar la información que tenemos disponible. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Chao.